acompañan, nos ven, nos visitan, nos ven por el Face. Esta mañana sea como cada día que el Padre nos regala de muchísima bendición. Amén. Amén. ¿Usted viene con esa actitud? Amén. De recibir más bendición de la que el Padre nos ha dado hasta el día de hoy. Dice la palabra en el Salmo 64 que nos enseña algo más de lo que es la vida de los adoradores. ¿Quiénes son los adoradores? Pues los hijos del único y verdadero Dios y del Rey, ¿cierto? Su pueblo, la iglesia, todos, los unos con unos talentos, otros con otros, pero todos somos adoradores. Amén. Dice la palabra ahí en el Salmo 64, si usted lo tiene, pueden leerla conmigo. Usted la leen en la versión Reina Valera y yo la leo en la versión internacional, ¿les parece? Es que listo. Ay, precioso Dios y Rey. Señor y Padre, te pedimos, Señor, que al meditar en tu palabra, que al leer tu palabra, Señor, la presencia de tu Espíritu, Señor, esté dándonos el entendimiento y la provisión para lo que tú sabes que nosotros necesitamos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces leamos todos. Amén. Amén. Dice, bueno, tiene un título, la Reina Valera tiene un título. Plegaria pidiendo protección contra los enemigos ocultos. Amén. ¿Usted cree que necesitamos ese tipo de plegaria? Sí. Bueno, yo sé que hay cosas que se generan en nosotros como reacción a algo, ¿verdad? Entonces cuando usted se chuza un dedo, ahí mismo reacciona, ¿cierto? Cuando tenemos necesidad, también tendemos a reaccionar, pero tristemente no siempre reaccionamos de la manera que nos conviene, de la manera que va a generar bendición o que nos va a ayudar. Muchas veces reaccionamos de manera contraria, pero aquí el salmista nos va a enseñar algo bien hermoso que nos ayuda, nos instruye a cómo reaccionar ante la circunstancia difícil, ante el acecho de enemigos que ustedes y yo debemos ser conscientes de que tenemos un enemigo, ¿verdad? Que anda como león rugiente al acecho mirando a ver cómo nos hace la vida de cuadritos. Y no son cuadritos bonitos como los que vemos allí en la blusa de Miriamcita, no, son cuadritos que nos hacen trinar. Entonces, por eso aquí David se ocupa de enseñarnos a orar en esos momentos de angustia. David pasó muchísimos momentos de angustia. Entonces leamos lo que dice allí el Salmo, dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme del temor al enemigo, escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa caterva de malhechores. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Emboscados disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Pareciera que estuvieran describiendo la situación de Israel y de los que como aquí dicen, esos que se esconden y no hacen las cosas. Dice, unos a otros se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen, ¿quién nos verá? O sea, ellos creen que nadie los ve, que nadie los descubre, que nadie se da cuenta de todo lo malo que maquinan y programan. Son bien convencidos. Dice el 6, maquinan injusticias y dicen, hemos tramado un plan perfecto. O sea, ellos se van a gloriar de su maldad. Dice, cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Porque estos son pensamientos humanos, ¿verdad? Malvados, perversos, malos. Pero el versículo 7 dice, pero Dios les disparará sus flechas y sin avisos caerán heridos. Su propia lengua será su ruina y quien los vea se burlará de ellos. La humanidad entera sentirá temor
proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se regocijen en el Señor. ¿Quién es? ¿Qué dice su palabra ahí? El versículo 10. Bueno, los justos que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los rectos de corazón. O sea, ¿quiénes nos podemos gozar y tener la certeza, la seguridad de que seremos guardados y protegidos? Los justos que ¿qué? Que confían en Jehová. Que confían en Jehová. ¿Y qué más hacen? Dice ahí los justos que busquen refugio en Él. O sea, esto nos permite ver que en verdad sí tenemos enemigos. Hay enemigos visibles, ¿cierto? Pero hay enemigos invisibles, no los vemos. Entonces, aquí el Salmo 64 es un salmo en el que encontramos tres tipos de protagonistas. El primer protagonista es el clamor del perseguido, ¿no? Entonces encontramos David como levanta su voz diciendo: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Es el perseguido. Pero que de acuerdo a la actitud de cada uno de estos protagonistas, así mismo será el resultado. Y el segundo protagonista de este relato, ¿quién es? Pues la corrupción del perverso, el malo, ¿cierto? Que está del versículo 3 al versículo 6, que habla que cómo maquinan en oculto, que sus palabras son todas para hacer daño, ¿verdad? Pero también ¿Cómo es el segundo que es? La corrupción del perverso. la corrupción del perverso. Siempre en este plano natural se está ejerciendo esos tres, ¿qué? Se me fue la Protagonista. exacto, esos tres protagonistas. Y el tercero es la venganza de un Dios justo, todopoderoso. Ahí lo dice en el del versículo 7 al 10. Mas Dios nos herirá con saeta. Entonces, este es un salmo en el que se pide protección del ataque del enemigo. Pero mira que esta protección que David pide aquí no es del enemigo que tenía enfrente. Parece ser que David, cuando escribió este salmo, estaba atravesando esos tiempos en que Absalón, su propio hijo, confabuló, ¿cierto? Intentó contra él. O uno de sus, también hubo otro episodio en la vida de David en que su consejero, su mano derecha, también le traicionó. Entonces, pero todo se hacía en oculto, obviamente. Como hoy vemos ese ataque, ¿cierto?, del grupo Hamás contra los israelitas, contra esa cantidad de gente inocente, gente que no tenía nada que ver. Yo creo que si la inteligencia de Israel hubiera detectado algo, lo impiden, pero no, todo fue en oculto, nadie sabía nada. Así opera el mal, el maligno, inesperadamente, pero desastrosamente. O sea, mucha gente que muere ahí. Inocentes, pues desde nuestra perspectiva sí, porque ¿qué tenían que decir? Pero pues Dios es el que sabe y tiene el control de todo eso. Amén. Bueno, continuando con la reflexión del Salmo, y entonces vemos que ahí como David expresa una total confianza, pero eso no era la confianza solamente de David, es la confianza que nosotros como justos necesitamos experimentar, sobre todo en tiempos como estos, ¿sí? Y ahí dice que el justo, me llama mucho la atención que dice que el justo se alegrará el justo en Jehová y confiará en Él, se refugiará en Él. O sea que constantemente estará buscando esa ayuda y esa protección de parte de Él, porque como decíamos, hay enemigos que se ven, hay otros que no se ven, ¿no? Y pues el final, o sea, este sí tiene un final feliz, ¿cierto? Que el justo se regocijará, que el justo será guardado y protegido por ese Dios todopoderoso.
es un final feliz que Dios quiere para con nosotros. Sobre todo que seamos conscientes de que no estamos solos, de que Él está siempre, siempre está dispuesto para socorrernos. Y en tanto que estemos en este plano natural, en nuestro cuerpo biológico y físico, requeriremos de esa ayuda, ese socorro oportuno. Pero más allá de estos enemigos, porque nosotros necesitamos reconocer la existencia de enemigos ocultos, ¿verdad? Aquí el Salmo nos lo deja ver, lo vimos en estos días con ese ataque a Israel, pero en nuestra propia vida, o sea, necesitamos saber que tenemos esos enemigos ocultos y que están muy cercanos a nosotros, ¿cierto? Esos enemigos internos que están dentro de nosotros y que solamente con la ayuda y el oportuno socorro del Señor podremos ser libres de ellos. Porque nosotros muy fácilmente vemos el ataque de nuestros enemigos, entonces vemos que nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro vecino, nuestro jefe, el gobernante de turno, todos nuestros enemigos, porque la manera como actúan. Pero más allá de eso hay un enemigo que puede estar dentro de nosotros, y esos enemigos ocultos o internos que están en nuestro propio ser, como la crítica, como la adulación, como la hipocresía, como la mentira, como la amargura. O sea, esos enemigos son más ocultos que estos mismos de los que David nos habla aquí. Y de esos es que nosotros necesitamos ocuparnos, y como el Salmo nos enseña, solamente cuando acudimos y nos refugiamos en el Señor, nosotros vamos a tener la fuerza y la capacidad para ser libres de esos enemigos, que son más peligrosos que esos mismos enemigos externos o visibles que podemos ver. Nosotros somos rápidos para determinar esos enemigos externos y visibles, pero somos muy lentos para ver nuestros enemigos internos, y a la verdad son los más peligrosos. El yo es nuestro mayor enemigo, el yo, el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, la independencia aún, yo no necesito de nadie, yo me valgo por mí mismo, en fin. No fue esa la manera como el Señor nos creó, ¿cierto? Eso es nuestro mayor enemigo. Y tal vez como David tengamos que decir, o podamos decirle, como dice el versículo 2, dice, escóndeme del consejo secreto. Ese consejo que solamente usted escucha allá en su interior, cuando reaccionamos ante determinadas circunstancias o actitudes de quienes están en nuestro entorno. Ahí mismo viene ese consejo interno que por lo general es contrario a lo que el Señor nos enseñó, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Entonces, de eso tenemos que tener especial cuidado en este tiempo, y que como el Salmo nos enseña, que nuestro refugio sea siempre el Señor, porque solo de Él viene el oportuno socorro para con esos enemigos ocultos. Amén. Amén. Oremos. Señor, nos refugiamos como tu palabra nos enseña, Señor, en esta mañana. Nos refugiamos en ti, Padre precioso, pidiéndote, Señor Dios, que tú, Señor, nos revistas, Señor, de tu sabiduría, de tu gracia, de tu amor, Papito Dios, para que ese amor, Señor, y ese poder tuyo, Señor, nos permita, Señor, percibir esos enemigos ocultos, Señor, que todavía operan en nosotros, Señor, y por tu amor y tu poder ser libres, Señor, Dios, de ellos, Señor. Todo lo que nos impida, Señor, ser, Señor, esas vasijas de honra para ti, Señor, esa ofrenda viva de olor fragante para ti, precioso, quítalo, arráncalo, Señor, de nuestras vidas. Si no lo vemos, Señor, déjanoslo ver, Padre amado. Si en mí hay soberbia, hay orgullo, hay vanidad, hay altivez, hay egoísmo, Señor, y Dios, hay murmuración, hay quejas, Señor. Nada de eso, Señor, proviene de ti, Papito Dios. No queremos albergarlo en nuestro corazón, Papito Dios. Por favor, ayúdanos, Señor,
a reconocer esos enemigos internos, Señor, que operan todavía en nuestro corazón y en nuestra débil humanidad, Papito Dios, de tal manera, Señor, que refugiados en ti podamos experimentar, Señor Dios, esa vida de victoria, Señor, porque queremos ser verdaderamente agradables para ti, Papito Dios. Queremos ser felices, queremos ser vencedores de todo aquello que sabemos que no te honra, Papito Dios. Queremos ser fieles a ti, Padre amado. Gracias te damos por la reflexión de esta mañana de tu palabra, Padre amado. Bendice a todos los que en este día podemos reflexionar y compartir este momento en tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bendecido día, Pastor. Gracias por este tiempo de pan de vida que el Señor seguramente tiene para nosotros. Muy buenos días, el Señor les bendiga a quienes no había saludado, a la señora y el señor de cuadritos. El Señor les bendiga en gran manera. Yo quiero invitarle que tengamos una oración específica para que el Señor traiga sobre nuestras vidas no solamente esa revelación de su palabra, sino entendimiento hacia lo que hoy vivimos y hacia lo que el Señor nos quiere mostrar como iglesia. La iglesia tiene que ser avisada en los tiempos que vivimos. Si la iglesia no entiende las escrituras que está, en donde está plasmado lo que está pasando, la iglesia seguramente va a ser la primera sorprendida cuando nos demos cuenta de que el Señor está a la puerta y nosotros estamos por ahí buscando lo que no se nos ha perdido. Padre, queremos en esta mañana darte gracias por esta preciosa oportunidad. Escuchar tu palabra, recibir tu consejo, pero hoy queremos pedirte especialmente que nos des entendimiento, sabiduría, revelación de tu palabra. Danos inteligencia espiritual, Señor, para comprender los tiempos y comprender tu palabra para este tiempo, Señor. Por favor, glorifícate. Danos la sabiduría, la gracia y el denuedo para enseñar lo que por gracia tú nos has entregado, Padre. Y permítenos atesorarlo en lo más íntimo de nuestro corazón. Amén. Mira que te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pregunta: ¿por qué Israel es el reloj profético de Dios para la humanidad? Y lo segundo, ¿cómo lo sabe? ¿Sí? ¿Y dónde está? Ahí es donde vamos a escudriñar. ¿Sí? O sea, el problema nuestro es que tenemos conceptos y pensamientos y conocimientos muy superficiales de las cosas. ¿Sí? Entonces, como que vamos añadiendo una determinada información, pero no le damos el cimiento. Entonces, de pronto viene alguien y dice que eso es pura carreta, mire que ta. Ay, sí, entonces se me acabó el cimiento. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor dijo que Él era, Cristo es el simiente, y nosotros debemos de sobreedificar sobre Él. ¿Sí? Y es importante para ello que escudriñemos las Escrituras. Entonces, este va a ser un tema que seguramente no solamente va a tomar este domingo, sino que va a tomar de pronto varios domingos. Y ojalá pues, que nos dé el tiempo necesario para poderlo desmenuzar lo más posible. ¿Por qué Israel es el reloj profético y de dónde nace esto? ¿De dónde empieza todo? Todo comienza en el libro de Génesis. Y es que el libro de Génesis nos narra que después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios en el paraíso o en el huerto del Edén, sucedió que pasaron aproximadamente desde ese momento hasta Noé 10 generaciones, 12 generaciones más o menos pasaron. Pero había algo que estaba pasando y era que cada vez la actitud de los hombres se estaba degenerando cada vez más y más se apartaban de Dios. Entonces, en la misma medida de que el hombre se iba apartando de Dios,
de la misma medida el hombre dejaba de tener años de vida, paulatinamente. Entonces, cuando usted mira Matusalén, que fue el año que el hombre que más vivió 969 años. ¿Sí? Pero cuando vamos a ver cuántos años vivió Abraham, fueron muchísimos menos. Pero cuando llegamos a Noé vemos que Dios determina acabar con todo. ¿Sí? Pero encuentra que hay allí detrás en un monte hay un hombre llamado Noé que está con su familia orando y clamando a Dios. Y entonces él dice: Noé, hazte un arca, constrúyela y guárdate allí junto con lo que yo te mando. Y Dios destruyó todo. Cuando pasó el diluvio, Dios llama a Noé y le dice: mira, voy a hacer una señal en la cual prometo y juro que nunca más destruiré la tierra con agua. Y sale el arco iris. Fue un pacto de vida. Y hoy en día lo ridiculizan como un símbolo del homosexualismo. Pero bueno, o sea, todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Ahora, obviamente llega Noé y empieza a levantar una nueva descendencia, pero más se tardó en bajar las aguas en que su hijo Cam pecara contra su propio padre. Y empieza nuevamente la misma situación de decadencia. O sea, el problema del hombre es que cuando Dios está en presencia de los hombres tienen actitudes nobles, rectas, buscan hacer lo correcto. Cuando no está Dios en medio de la humanidad se desordena y se enloquece. ¿Sí? Viven en tinieblas. Y entonces vuelve y sucede y pasan 10 generaciones hasta Abraham. Y entonces aquí nace y empieza el reloj profético de Dios con el pueblo de Israel. Ahora, desde el comienzo no se llamaba Israel, sino era Abraham. ¿Sí? Y entonces dice, y empieza en Génesis. ¿Sí? Empieza en Génesis capítulo 11. Busque en su Biblia el libro de Génesis, en el capítulo 11. En el versículo 31 dice así: y tomó Taré a Abraham su hijo, a Lot hijo de Harán, que era otro hijo suyo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos. Para quienes de alguna manera hemos estado viendo los miércoles, los mapas de Israel, ustedes sí recuerdan que, a ver, hay una línea así como torcidita que representa a su mano izquierda el mar Mediterráneo. Luego aquí hay como una lagunita pequeña que se llama el mar de Galilea. Luego viene una estela o un hilo que es el río Jordán, que va a desembocar en el mar Muerto, que es otro lago grande. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, si se lo tienen aquí en la mente, es lo importante que fluye esa información que uno va aprendiendo, se le va dando un entendimiento. Ahora, ¿dónde quedó Ur de los Caldeos? Váyase al mar de Galilea, pero coja mucho hacia su mano derecha. Queda Asia. Lo que hoy es Asia, quedaba Ur de los Caldeos. Mire de dónde viene esto. ¿Sí? Y entonces, ¿de dónde dice ahí? Dice que salió de Ur de los Caldeos y se fue para tierra ¿de dónde? De Canaán. La tierra de Canaán. ¿Sí?
Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Harán viene quedando en la punta parte de arriba del mar de Galilea, donde predicó Jesús. Ahí queda más o menos Harán, ¿sí? Y ahí fue el primer lugar donde estuvo Abraham. Ahora, ¿qué sucede? Llega Abraham y ahí está Abraham más o menos de 75 años. ¿Sí? Cuando el Señor luego dice, pero Jehová, capítulo 12, versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La palabra familia significa semejante, parecidos, que tienen cosas en común. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros somos la familia Rojas Oro Bajo porque todos tenemos los mismos apellidos. ¿Sí? Por eso nos hacemos familia. ¿Cuál es la familia de la cual estaba hablando el Señor? Una familia que, como las características de Abraham, fue un hombre obediente a Dios a pesar de todas las cosas. Fue un hombre desprendido de todas las cosas de este mundo natural y terrenal para ir a ser obediente a lo que Dios estaba demandando. Una familia que tenía que ver con la fe y la justicia. Entonces Dios, a través de Abraham, empieza a hacerse un pueblo. Escoge a uno para formarlo, ya que otra vez iban todos de mal en peor. Entonces dice, bueno, me tocó formarlo, lo voy a hacer. Y escogió a este que inmediatamente fue obediente a lo que él le mandó. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las características y cuál era la promesa? Que bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, todas las familias que se parezcan a ti, todas las personas que tú formes como tú eres, entonces yo los guardaré, yo los protegeré y los bendeciré, pero los que se metan contigo o con los que se parecen a ti, yo los maldeciré. ¿Hasta ahí vamos? Eso es importantísimo entenderlo. Porque Dios establece es una relación de comunión con el hombre. ¿Sí? Han pasado 22 generaciones desde Adán hasta Abraham. 22 generaciones. Más de 2000 años. Y la gente sigue en el mismo ciclo. Conocen a Dios, se ponen santos, ven la bendición, son prosperados y se van apartando de Dios, se hacen rebeldes de Dios, se meten en el pecado, van a lo más profundo de sus iniquidades y Dios los empieza a castigar. Y cuando Dios empieza a apretar, entonces el hombre empieza a corregir, porque es la única manera. Entonces, vemos aquí a este hombre que siendo de 75 años va y recibe esta tremenda promesa, que le darán la tierra de Canaán. ¿Cuál es la tierra de Canaán? Lo que hoy es Israel. ¿Dónde quedará? Cerca al mar de Galilea. Ahí fue donde se estacionó por primera vez Abraham. ¿Qué había allí? Porque uno dice, no, pues eso era una cosa pero preciosa. ¿Qué? Escuche esto. Génesis capítulo 3, 12, versículo 7, ¿qué nos dice? Dice, 12, 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. ¿Qué hizo Abraham? En la tierra donde hizo, levantar altar para Dios. ¿En dónde era? En el monte Oreb. ¿Sí? Allí estableció, y ahí empieza un pacto. Recuerde,
Dios es el único que hace pactos. Los hombres no podemos hacer pactos. ¿Por qué? Porque el pacto tiene como característica que es eterno. Solamente la muerte lo quebranta. Entonces, cuando yo digo tener hacer un pacto, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque la muerte lo impide que yo lo continúe haciendo. Mientras que Dios no ve la muerte. Por eso el pacto de él es eterno. ¿Amén? Amén. Ahora, ese pacto con Dios que hace con Abraham, lo vemos también en el Génesis 15. Cuando dice en el capítulo 15, versículo 1, Dios promete a Abraham un hijo. ¿Sí? Entonces dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damasesco Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad de esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que me has dado que la he heredad? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y lo partió por la mitad, y lo puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham y las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Se está escuchando esto? Póngalo. Entonces, dice aquí: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú verás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo, ¿qué? La maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que despuesto el sol y ya oscureció, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, de los ceneos y los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos y los fereceos, y de los jebuseos. O sea, todo eso le daré. Ahora, ¿qué comprendimos al respecto? Pues algo muy importante. ¿Ya había nacido Isaac? No había nacido Isaac, y el Señor ya le estaba anunciando que toda su descendencia iba a parar esclava en Egipto. Le estaba hablando que 10 generaciones después de él, 4 generaciones después de él, irían a parar a Egipto. Y esclavos allí salían por 400 años. Y que durarían 4 generaciones más, después de los 400 años, para llegar nuevamente a la tierra donde él estaba parado. ¿Por qué? Por la maldad.
Y aquí vamos viendo cómo el reloj profético de Dios se va cumpliendo. ¿Y por qué Abraham lo es? Porque en Abraham fue dicho esta palabra. Sin antes de que sucediera el exilio de todo el pueblo de Israel en Egipto. ¿Qué fue lo que tuvo que pasar? Hubo mucha hambre en la tierra y les tocó irse para Egipto. Y allá fue, ¿recuerdan a José? Que José llegó y siendo esclavo y prosperó y el Señor lo respaldó bajo esa santidad en la cual se ocupaba José. Y cuando el faraón tuvo unos sueños, José fue el único que se los pudo revelar. Y entonces el Señor dio gracia a José delante de faraón y lo puso por segundo al mando en todo el imperio egipcio. Pero, hasta ahí todo bien, pero hasta ahí, hasta cuando José vivió, Faraón y toda la gente sabía quién era Dios. Y por eso el pueblo prosperó tanto. Después de que llegaron 70 personas a Egipto, cuando salieron millones. Después de 400 años. Pero ¿qué fue lo que enterraron? En que se olvidaron de Dios. Cuando murió José, nadie volvió a hablar de Dios. Entonces aquí veo algo bien importante, la importancia de que yo me ocupe de que mis generaciones conozcan quién es Dios. Amén. ¿A quién le corresponde? A todos nosotros. A mis hijos, a mis nietos. Yo recalco esto mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día veo a muchos padres dedicados a muchas cosas menos a formar a sus hijos en el temor a Dios. Todos están en la tecnología. ¿Cuál es la solución? Denle un celular al niño para que lo distraiga y no me moleste y yo pueda chatear. Tristemente. Murió José y ya nadie más habló de Dios. Tenía 11 hermanos que tuvieron familias y se multiplicaron, pero ninguno le hablaba de Dios. Ninguno le copió. Nadie copió. Nadie hizo caso. Por eso, cuando empezamos a ver el reloj de Dios, en el pueblo de Israel, vemos cómo se cumplió todo al pie de la letra. Pero piensen en esto, paulatinamente aquí empieza a gestarse también un gran problema que perseguirá a toda la descendencia de Abraham. No solamente en que iban a ser esclavos, sino que miren lo que empieza a decir aquí en Génesis 16. Entonces resulta, recuerdan que el Señor le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, pero habían pasado ya 20 años y nada que llegaba el chino, y resulta que Abraham ya se sentía muy cuchito. Imagínense, tenía 95 años y nada que llegaba el chino, y él como que decía: Señor, se me están acabando las fuerzas. ¿Y mi chino qué? Entonces la esposa tan sabia, Sarai, tan viva, tan avispada, fue y le dijo a su esclava Agar, le dijo: mire, oiga esto, la esclava de Abraham y de Sarai era una egipcia para ese momento. Entonces, ¿dónde, en qué posición de la sociedad estaba Abraham? En la cúspide. Y entonces llega y la Sarai coge y le da a esa 18 años, no era whisky, era 18 años de edad de la esclava, y le dice a Abraham: hijo, yo necesito que usted haga un sacrificio y se allegue a mi esclava para que tenga un hijo nuestro. ¿Ah? Cuando el hombre quiere ayudarle a Dios, lo único que hace es meter las patas. Y entonces mire lo que dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues
que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Ay, tan rogado el Abraham. ¿Ah? Se demoró harto en que le insistieran, ¿no? Eso dijo, no, si no aceptó ahorita, después ya no me lo vuelve a decir. Y dice que él lo hizo así. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Sí? La misma actitud que tuvo el mismo Lucifer estando en el trono de los cielos. Le dieron un poquito de gabela y entonces ya quería sentarse en el trono de Dios. Aquí Agar, de esclava, pasó a ser la señora de Abraham, concubina con su ama Sarai, pero no se conformó con eso, sino que ya miraba con menosprecio a su señora. ¿Sí? Y entonces dice que Sarai le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Ay, por eso no importa que tanto le rueguen. Consulte a Dios, no importa que sea su señora la que le ruegue. Usted consulte y pregúntele a Dios si es lo que hay que hacer. Señor, ¿es tuyo que yo haga esto? Suena muy sabroso, suena muy bueno, pero Señor, proviene de ti. Va a ser edificación para ti. ¿Será para bueno? Entonces le dijo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí que tu sierva está en tu mano. O sea, primero le dijo que se allegara, ahora le dice, ay, ¿sabe qué? Usted es el culpable. Se le olvidó que ella era la que le había insistido a Abraham para que se allegara a esta mujer. También esto es parte de cómo le huimos a la responsabilidad. ¿Sí? Y entonces Abraham le dijo a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. A mí no me venga a molestar. Y como Sarai la infligía, ella huyó de su presencia. ¿Cuál fue la solución de Sarai? Coger la fuente a toda hora. Y pues esta se cansó y dijo, ¿sabe qué? Suerte con eso, hasta luego. Yo me voy con mi chinito. ¿Sí? ¿Y aquí quién nació? Ismael. ¿Y sabe quién es Ismael? El padre del pueblo filisteo o del pueblo palestino. Los filisteos siempre fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel. De ahí nació el problema. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el nombre palestino y no filisteo? Porque en el año 1800 algo, un general del ejército británico, para lavarse las manos, dijo, ¿sabe qué? Pues hagamos esta división, que esto ya no se llame ni Ur de los Caldeos, ni que se llame Canaán, sino que se va a llamar Palestina. ¿Y por qué Palestina? Porque Palestina significa, la raíz del nombre Palestina es filisteo. Como quien dice, les dejó para recordarle al pueblo de Israel que ahí tenían a su enemigo. Tremendo, ¿verdad? Entonces ahí vamos viendo cómo todo se va concatenando. Ahora, la gente no entiende qué está pasando en Medio Oriente porque no conoce la palabra. Pero todo esto ya estaba escrito. ¿Cierto? Entonces, aquí vemos cuán importante es entender lo que está sucediendo. Para dentro de 8 días yo les prometo tenerles aquí un mapa lo más para que comprendamos cosas. Porque quiero decirles que así como el Señor cumplió todo lo que dijo sobre Abraham, profetizándolo más de 500 años antes, y se cumplió paso a paso, asimismo también el Señor profetizó que Israel sería destruido y desalojado totalmente, y que iba a dejar de ser pueblo y que andarían, como dice el dicho, como judíos errantes. Lo profetizó el mismo Dios, ¿sí? Y se cumplió. Y lo que está pasando ahorita
está profetizado y se está cumpliendo. Lo único que va a hacer este estudio es darnos la comprensión de que todo lo que Dios dice en su Biblia se cumple. No importa si tú lo crees o no lo crees. Si yo les digo que si tiro esto para lo alto, cae al piso, ¿usted lo cree? ¿Será que sí? No, mire. No cayó. Es distinto. Pero no cayó. Yo no les dije otra cosa. Ahora, vuelvo y les digo. ¿Usted cree que si yo lo tiro y no lo cojo en el aire se cae? Claro. Pues así debe de ser todo lo que dice la palabra. Porque si todo en el pasado se cumplió, ahorita también se va a cumplir todito al pie de la letra. Por eso como iglesia todos debemos de estar preparados para cuando el Señor venga, porque escrito está que iba a venir una guerra contra Israel y que todas las naciones de su entorno vendrían contra él. ¿Sí? Y entonces, y solamente entonces el Señor vendría. Ya estamos viendo, van 8 días de guerra. Ya están superando casi la cantidad de muertos que lleva en 18 meses, en casi 2 años, la guerra de Ucrania. Y en muertes ya casi están iguales. En desplazados se están desplazando en 3 días más gente en cualquier parte. Es increíble. ¿Y cuál fue lo que dijo Israel? Les doy hasta el sábado a las 6 de la tarde para que desalojen la franja de Gaza. ¿Sabe qué tan grande es la franja de Gaza? Es un pedazo de tierra que tiene 60 kilómetros de largo por 15 de ancho. Es mucho menos que Bogotá. Mucho menos. Y en ese espacio hay más o menos 1,5 millones de habitantes. Eso es lo que hay. Y todo lo que está pasando, y quiénes son estos señores del Hamas, entonces lo veremos dentro de 8 días. Pero creo que es importante que usted medite en todo, no mire las cosas con ligereza. Siempre pídele al Señor, Dios, ¿qué está pasando? Muéstrame, dame sueños, dame visiones, déjame recordar palabra que tú me has dado. Yo quiero saber, Señor, porque esto me va a ayudar a prepararme. Si yo les digo que dentro de 8 días nos vamos para Melgar con todos los gastos pagos, no se preocupe. ¿Qué es lo que va a hacer usted a partir de esta tarde? Se va a preparar. Se va a preparar las maletas. Y va a empezar a Agenda. vamos a ir con el pastor, entonces vamos a ir a tal, quién sabe dónde nos va a llevar. No, hay que alistar esta ropita y hay que llevar esta chancla. ¿Y qué tal que no vayamos a Melgar, sino que por llevarnos a Santa Marta, nos montamos los chingues, ¿cierto? Y usted se prepara. Pues el Señor nos está diciendo, he preparado morada para toda la iglesia. El viaje es largo, pero será en un abrir y cerrar de ojos. Así que preparada iglesia. Empiece a anhelar, a abrazar ese lugar. No empiece a decir, ay, qué miedo, Señor, qué tal que tú vengas. Y entonces todo esto que va a pasar, mis niños. Ahí sí se aplica lo que dijo. Huye por tu salvación porque esto es individual. Y usted no se preocupe que allá usted estará tan entretenido que usted no se va a acordar de que tuvo hijos, de que tuvo mamá, que tuvo papá, que nada. Usted lo único que va a tener tiempo es para adorar a Dios. Eso que para usted hoy es su vida, allá su vida será Dios. Lo que no hemos querido aprender acá, lo aprenderemos allá. Si lo esperamos con anhelo, con pasión. ¿Amén? Amén. Amén. ¿Les pareció interesante el tema? Sí, Señor. Recordamos. Entonces, es importante que lo asumamos, mis amados. Inquiétese a buscar, escudriñe. A veces sacamos conclusiones tan rápidas y aceleradas, ¿sí?
Yo escucho a un presidente que me parece una vergüenza por la ignorancia, querer comparar y decir que los judíos son como los alemanes o como los nazis. Eso me pareció como decirle a alguien que es el gestor y asesino de sus padres, más o menos. Es algo totalmente descabellado. Es solamente el ver la ignorancia de la palabra. Por eso necesitamos orar mucho, clamar mucho al Señor. ¿Para qué? Para que traiga un despertar espiritual a todas las personas que un día el Señor nos llamó, nos sembró una palabra, nos dijo algo, nos dio un versículo, algo el Señor ha hecho. Porque quiero decirles que nadie se presentará delante de Dios y le podrá decir: Señor, tú no me dijiste. Yo no sabía. Nadie. Por eso yo me ocupo de mandar palabra todos los días a más de 400 personas. Les estoy mandando el devocional. Que lo abran o no lo abran, el asunto no es mío sino de ellos. Porque no podrán decirle a Dios, y si el Señor le va a decir: déjeme ver su celular. Venga, préstame su celular. Déjeme ver su celular. Usted que no tenía palabra de Dios, mire, aquí hubo una persona que yo puse todos los días a mandarle por más de 3 años mi palabra, y usted no la quiso leer. Usted no la quiso escuchar. Ni siquiera tenía que leerla, solamente tenía que escuchar. Así que no tienes excusa. Al igual le digo a esas 400 personas que les mando el devocional, no tienen excusa. Ninguno podrá presentarse delante de Dios y decirle: Señor, yo no tuve oportunidad. Señor, a mí no me dijeron. Y eso es lo que usted debe tener en cuenta. Por eso su compromiso es que muchos lo sepan. El Señor, ¿qué dijo? Uno siembra, otro recoge. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Usted ocúpese de mandar la semilla. Que la abra, que germine, que lo que sea, Dios se encargará. Amén. De eso es que se trata, mis hermanos. Tiene su rostro y veremos. Juan 7:24. Juan 7:24. Leamos Juan 7:24. Evangelio de Juan. Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Oremos. Amado Señor y Dios, gracias te damos, Padre, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, esa paciencia que tú nos tienes, Dios. Porque, Dios, tú nos has llamado hace tanto tiempo a comer alimento sólido, pero a causa de nuestra negligencia seguimos bebiendo leche, Dios. Cuando tú quieres traernos revelación de tantas cosas grandes y maravillosas que tienen que ver con este tiempo y con el venidero, Señor. Por favor, glorifícate en este día. Abre nuestro entendimiento. Déjanos ver cuán certera es tu palabra, Señor. Para que podamos entender por qué tú escogiste a Abraham y a su descendencia como tu pueblo, y ese pueblo es el reloj profético para la humanidad, Señor. Y cómo en tu palabra todo está consignado, Señor. Lo que pasaría, lo que pasará, lo que vendrá y lo que sucederá aún más allá de 1000 años. Gracias te damos, Padre. Queremos en esta mañana agradecerte por esta preciosa oportunidad, porque somos privilegiados para todos los que estamos escuchando esta palabra, Señor. Amén. Porque tú nos quieres abrir el entendimiento, porque no es solamente palabra, sino es espíritu y es verdad. Porque tu palabra viene acompañada de tu espíritu, Señor. Porque no estamos hablando de las cosas terrenales, sino de las celestiales, Dios. Amén. Por favor, glorifícate. Gracias. Danos espíritu de diligencia. Señor, danos las nuevas fuerzas como las del búfalo.
para que Dios podamos vencer todas las debilidades, para poder escudriñar tu palabra, para dedicarnos más a lo importante, a lo eterno, a lo urgente. Por favor, Señor, glorifícate. Haznos atalayas en medio de nuestras casas, para que seamos avisándole a todos nuestros seres amados y a quienes nos rodean, que tú vienes pronto, Señor. Que tú estás apresurando los tiempos, Dios, porque la maldad del hombre ha sobrepasado toda expectativa, Señor. Porque el mundo se ha corrompido, Dios. Padre, por favor, glorifícate. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Dios. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, les recomiendo no se pierdan continuar este estudio, y si puede venir y acompañarnos aquí presencialmente, les esperaremos con brazos abiertos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.